No se ha levantado. Hay que venir media hora antes para que... Está yendo, sigue viniendo. ¿Verdad? Gloria a Jesús. ¿Estamos en vivo o no todavía? Amén. Gloria al Señor. Hay un poco de feedback. Gloria al Señor. ¿Estamos bien ahí? ¿Me escuchan bien claro? Gloria al Señor. Aleluya. Siempre muchas gracias. Pero voy a decir que le pusieron una estrellita a su corona. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Qué es? Gloria a Jesús. ¿Está bien ahí? Escuchen. O si no, usa el otro micrófono. ¿Se escucha bien? Eso es lo bonito, cuando algo pasa medio raro, el templo se pone suspenso. Serio, mira, ¿qué va a pasar? What's next? ¿Cuál es lo próximo? Nunca pierda la comunión cuando está aquí en el templo. Pase lo que pase, no pierda la comunión. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Y siempre son... Está yéndose y viniendo. Porque yo sé que han trabajado duro. ¿Cuántos trabajaron hoy? Son valientes. Algunos están cansados. Pensó quedarse. Pero está aquí en esta noche. Eso quiere decir que ha vencido. Usted sabe que no solamente el cansancio se presenta como un obstáculo, también el desánimo. Y también el enemigo lo quiere detener. Por eso que la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Hay cristianos que hasta por la brisa de un mosquito se quedan. Pero los valientes, no importa lo que venga de frente, van hacia adelante siempre. Bueno, Nelson dirigió muy lindo. ¿Cuántos se gozaron viendo a Nelson dirigir aquí en esta noche? Un aplauso al Señor. Es la primera vez que ella dirige un servicio. Muy bien. Así que quiero proseguir con el tema que llevo 2 semanas compartiéndolo aquí. Yo creo que algunos de ustedes ya se lo saben de memoria el tema. Los 9 caracteres de un cristiano. Y hemos aprendido realmente que ser cristiano no es porque tú lo digas de boca. No es que tú digas yo soy cristiano. Como dice el americano, talk is cheap. Hablar es barato. Jesucristo dijo una palabra muy linda y bien que te debe agarrar de eso. Cuando dijo, por sus frutos lo conoceréis. Eso es lo que identifica a un cristiano. Así que pónganse de pies en esta hora. ¿Cuántos se gozaron la alabanza del siervo? Aleluya. Una linda alabanza con unción. Estamos en Gálatas, capítulo 5. Verso 22 y 23. ¿Estamos todos ahí? Amén. Vamos a leer la poderosa y bendita palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Padre, gracias te damos por tu bendita palabra en esta hora, Señor, pidiéndote, Espíritu Santo, que sea tú que me dirijas, Señor, en esta palabra, para que tu pueblo pueda ser bendecido, edificado en la misma, Señor. Rogándote, Señor, que quite todo argumento de las tinieblas, todo perjuicio de la mente, que estemos con un corazón dispuesto a recibir esta intrusión y que esa palabra que vamos a recibir nos haga, Señor, mejores cristianos, mejores hijos tuyos. Quita todo tropiezo, Señor, que pueda haber en este lugar, todo plan de las tinieblas, todo plan del poder, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Permíteme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Cuánto están listos para recibir? No deje que ningún pensamiento negativo cruce su mente. Solo diga en su corazón, hoy yo recibo la palabra de Dios. Porque he venido para recibir del Señor. ¿Sabía usted que no todo el que llega al templo recibe? Escucha, pero no recibe. Hay una gran diferencia en escuchar y recibir, o solamente oír. Bienvenido, hermano José Juventina. Lo más lindo que yo siempre digo de la actitud del pueblo de Dios cuando viene al templo es venir siempre con esa disposición de que Dios le va a dar una palabra que va a hacer efecto en él. He estado compartiendo este tema de las 9 características que todo cristiano debe tener. Creo que es muy sabio de un hijo de Dios que día tras día, escuche bien, día tras día, se esfuerce por ser un hijo obediente del Señor, que obedezca y que practique la palabra de Dios. Porque cada día que pasa es un día menos de nuestra vida y un día más que se acerca a la eternidad. Dios nos da la oportunidad de que cada día nos vamos preparando. Por eso la Biblia dice que debemos ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. O sea, lo del Señor no es solamente detenerte aquí o echar para atrás, sino hacia adelante todo el tiempo de tu vida. Ser mejor hijo de Dios, ser mejor hermano. ¿Cuánto está conmigo? Porque hay hermanos que para qué enemigo. Si tú pones en tu mente y tu corazón en oración y le dices, Señor, quiero honrarte cada día más con mi caminar, con mi testimonio, créeme que Dios va a ayudarte a que lo logre. Porque con esfuerzo humano, como le dije la semana pasada, no podemos tener esta nueva característica de un cristiano. Esto viene con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Cuánto lo creen? Por eso que el Señor dice que el Espíritu Santo nos guiará
a toda justicia y a toda verdad. No nos engañemos o no nos dejemos engañar, porque el enemigo siempre está con ese plan. ¿Cómo engañar a los hijos de Dios? O nuestra carne, cuando se manifiesta la carne, ya no agradamos a Dios. Esforcémonos siempre de agradar a Dios, no a los hombres. Como dijo el apóstol Pedro, Hechos 5:29, es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Y muchos hermanos han perdido ese concepto. Prefieren estar bien ante los hombres antes que a Dios. Creo que nosotros debemos procurar y dejar que Dios cada día nos cambie. Para eso Dios dejó la palabra. La instrucción de la palabra de Dios es lo que va formando nuestro carácter. Es lo que va transformando nuestra vida. Si yo vengo a la iglesia y solamente escuchar y no dejar que la palabra ore en mí, yo sigo siendo un hombre carnal. Sigo siendo igual, como le pasó a la iglesia de Corintios, que Pablo le dijo, en vez de ser espirituales, son todavía carnales. A mí me gustaría ver siempre la actitud de un hijo de Dios que todos los días se empeña en cambiar. ¿Me están escuchando? Nosotros no somos cualquier persona. Nosotros somos hijos de Dios. Y debemos siempre estar tratando de agradar al Señor. Y cuando tú le agradas a Dios, a los demás le va a agradar también. 9 características que si un cristiano la tiene, la posee, siempre está representando a Dios donde quiera que vaya. Cuando manifiesta esa característica que debe tener un cristiano. La primera característica que yo expliqué la semana pasada, ¿cuál fue? El amor. El amor que debe tener un cristiano. Hay muchos cristianos que tienen amor acondicionado, solamente para aquellos que le caen bien. Tú debes amar a todo por igual, a todo. Tú no debes hacer acepción de personas. Tú debes amar a todo por igual. Hoy estaba yo leyendo la palabra, digo, wow, esta palabra que Dios dice, amad a vuestros enemigos. Amar a vuestros enemigos. Yo dije, Señor, una mente natural no puede hacer eso. Solamente una mente que ha sido transformada por el poder del Espíritu Santo. Solamente una persona que camina en el Espíritu puede amar a alguien que le odia. Solamente cuando tú tienes el amor de Dios puedes saludar a un hermano y dice, hermano, yo te amo, aunque sepa que están hablando mal de ti detrás de tu espalda. Aún sabiendo que te critican, que te murmuran, el amor que Dios ha puesto en ti hace que tú lo ames. Eso es lo que yo he aprendido. Qué lindo. Pero no podemos reaccionar de la misma manera que muchos que no tienen el amor de Dios reaccionan. Por eso es importante esta nueva característica que estoy enseñando que debe tener un cristiano. Y entendimos lo que es amar. Porque la palabra nos llama a nosotros mentirosos si decimos que amamos al hermano y no lo amamos. ¿Y qué dice la palabra? Que los mentirosos no que entrarán al reino de los cielos. Así que, hermano, cambia de actitud.
Cambia de tu proceder. Cambia la forma de tu actuar. No te dejes contaminar de los carnales, de aquellos que no tienen temor a Dios, de aquellos que por todo están criticando, murmurando, todos están ahí. Tienes que tener cuenta, porque ir al cielo no es como tú piensas. Somos salvos por gracia, pero no por eso, porque ya recibí a Cristo, yo voy al cielo. No, eso no es así. La Biblia demanda un caminar de integridad, de santidad y de paz con todo el mundo. ¿Sabe que hay tantos cristianos que están tan engañados que yo a veces lo único que hago es orar al Señor para que el Espíritu Santo les redarguya? Porque el problema que pasa es cuando los cristianos perdieron el temor de Dios y no se miden para pecar, para hablar mal de otra persona, es porque no hay temor de Dios. Expliqué la primera característica, que es el amor. Y ya lo vemos en Marcos 12, 30, 31. También una característica que debe tener un cristiano es alegría. Alegría. Yo no sé por qué la alegría se le va tan fácil al gozo a un cristiano. Tiene como una alegría así, in and out, adentro y fuera. Cualquier cosita le apaga el gozo, la alegría se le va y después te lo ve con la cara enojado, ahí ya el saludo no lo quiere dar. Cuando está contaminado. Puso crudo, dice. Alegría. La Biblia dice que el Señor ha cambiado nuestro lamento en qué. Cuando hablo de alegría, no quiere decir que te voy a mirar sonriendo todos los días. No significa eso, que debe estar riéndote todos los días, no. Cuando está conmigo. Así que todo cristiano debe tener siempre una alegría, un gozo. No importa por lo que está pasando, pero hay un gozo que no hay problema que te lo quite. Es el gozo de Dios. Ese gozo que Cristo dijo que Él lo da, no como el mundo lo da. ¿Ven? Es diferente cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú tienes un gozo. Aunque no haya nada en la nevera, aunque no haya provisión, tiene un gozo especial porque es de Dios. ¿Cuánto está conmigo en esta hora? Así que demostrar alegría no significa que tú siempre dices, el hermano siempre está sonriente. No, eso no es lo que significa alegría. Amén. Cuando eres cristiano, entiende que no importa lo que pase en tu vida, las aflicciones, las adversidades, cuando tú sabes que eres cristiano, tú siempre tendrás una alegría porque debes pensar que tu lugar no está en la tierra, que tu lugar está en el cielo y que un día lo que pase aquí en esta tierra, un día terminará, un día pasará. Por eso es que aunque vengan los problemas, situaciones, hay un gozo, una paz en tu corazón, una alegría que nadie te lo puede robar. Porque sabemos la esperanza que hay para cada hijo de Dios. Sabemos la esperanza. ¿Qué esperanza tú tienes como cristiano? ¿Qué esperanza? Ahí en Tito 2:13 te habla de la bendita esperanza del Señor, de aquellos que son salvos, que son hijos de Dios. Apocalipsis nos recuerda también que un día todo pasará y que todo dolor terminará, toda enfermedad, todo llanto, toda tristeza. Que lo que fue ya no será. Creo que donde el cristiano piensa
en su lugar en el cielo, aunque esté pasando por prueba, solamente al pensar eso, le debe motivar para estar alegre. Cuando está conmigo, es así. Solamente el cristiano, pase por lo que pase, hay una motivación de que esté siempre alegre. Y es la bendita esperanza. En este caminar de nuestra vida, no todos los días son iguales. Hay días que pasarás sonriendo, pero hay días que pasarás llorando. Porque así es la vida. El hecho que tú seas un cristiano, un hijo de Dios, no te ha excluido del sufrimiento. Pero siempre está pensando que un día terminará. Ahora, malos son aquellos, ¿cómo le va a ir los que no son hijos de Dios? Que aunque pasen trabajo en esta tierra, si no se convierten a Cristo, su final será el infierno, la muerte eterna, el abismo de fuego, donde sufrirán eternamente. Pero nosotros los cristianos, no importa por lo que tenemos que pasar, hay una bendita esperanza. Y eso es lo que enseña la palabra de Dios. No importa lo que tenga que pasar, lo que te hagan, no importa. Amén, hermano. Siempre recuerda que será pasajera tu aflicción. Problemas, tristeza, preocupaciones, todo va a pasar. Tiene un día final. Mientras esté aquí en la tierra, va a sufrir. Así que cuando tú estabas pasando por un momento difícil de tu vida, que tú dices, Señor, no aguanto más. Solamente recuerda que el Señor te dice, hijo mío, tengo un día preparado para ti. Jamás vas a sufrir. Jamás vas a padecer. Porque tengo un lugar especial preparado para ti. Amén, hermano. Así que en nuestros corazones debe haber siempre alegría. Es una característica del cristiano. No deje que nadie te robe el gozo. Ni el hermano, ni el diablo, ni la persona. Estás siempre gozoso. Porque el enemigo también usa hermanito y hermanita para robarte el gozo, pero no te lo dejes robar. Estás siempre alegre, pase lo que pase. Y la tercera característica, paz, shalom. Ese era el saludo, o es el saludo de los judíos, de los hebreos, shalom. Tiene dos significados en el hebreo, shalom, paz. También cuando llega a una reunión al pueblo dice shalom, que quiere decir paz a vosotros. Tener paz. ¿Qué te roba la paz a ti? ¿Qué te roba la paz? Porque hay cristianos que dicen, cuando veo a tu hermano me roba la paz. Qué triste, ¿verdad? Esa declaración de un cristiano. Ay, ese hermanito, cuando lo veo me roba la paz. Yo no sé qué clase de paz está en tu corazón, pero nadie te puede robar la paz que Dios ha puesto en tu corazón. Exactamente, la verdadera paz nadie te la debe robar. Ahora, tener paz, les repito, no es estar libre de problemas. No. Los problemas van a venir. Sea cristiano o cristiano, van a venir. Ahora, asegúrate que no eres tú que buscas los problemas. Tener la paz y seguridad de Dios cuando estamos ¿qué? Pasando por momentos difíciles.
no pierdas esa paz. No la pierdas por nadie. Ni que porque te insultaron, porque te dijeron, te criticaron. No la pierdas, esa paz. ¿Qué dice el Señor? La palabra que le dije en Juan 16:33. ¿Qué fue la promesa que Él le dijo o nos dijo a nosotros? ¿Usted sabe qué dijo el Señor allí? 16:33. Algo muy lindo que el Señor dijo, que se aseguró: mi paz os dejo, mi paz os doy. Oiga, esa es la promesa: mi paz os dejo. No que te la voy a enviar, no que te la daré, yo te la dejo, la que yo tengo en mi corazón, porque de mí solamente viene paz. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Solamente el Señor. Y se lo hizo entender bien a sus discípulos: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo lo da, porque el mundo tiene una clase de paz, no se crean. Una paz acondicionada. La paz del Señor es algo que debe siempre estar en nuestro corazón. Y hay mucha táctica y ejercicio para mantener esa paz. Porque te voy a decir la verdad, el enemigo anda buscando cómo robarte la paz. Sí. El enemigo está al acecho de cómo robarte la paz. Pero cuando tú tienes esa paz arraigada en tu espíritu, nadie te la quita, nadie te la roba. Yo conozco hermanos que, mire, no importa lo que usted le haga, nunca pierden la paz. Aprenda a mantener y cuidar la paz que Dios le ha dado. Porque si no, se va a sentir un cristiano frustrado. No le permita al enemigo. Yo veo tantas personas, hermano, que pierden la paz lo más fácil, así. Tienen tiempo que la paz abunda en el corazón de ellos. Y es una alegría hablar con ellos, pero de repente pierden la paz. Y es lo más triste, y uno dice: pero ¿qué pasó que perdió la paz? ¿Qué sucedió? Si hace unos días estaba que era hermoso verlo, ahora está una cara de limón. ¿Qué clase de amargura me le dieron? Sí, hay un cambio. Cuando tú pierdes la paz, hay un cambio. Mira, es que tú sabes quién perdió la paz y quién no la perdió. En su cara lo puede ver que perdió la paz. Pero aquel que no la pierde siempre está con ese semblante alegre, contento, saludando. Pero el que pierde la paz ni saluda, ni quiere saludar a los hermanos, porque no hay paz en él. Es una evidencia de que ha perdido la paz. Así que no le permita al enemigo que te robe esa paz. La paz que tenemos, como le dije, no se iguala a la paz que el mundo da. Yo diría que, bueno, el Señor dijo: no como el mundo la da. Quiere decir que el mundo da paz. Pero el mundo da tranquilidad, el dinero da tranquilidad. El dinero da comodidad. Ahí está el peligro. Hay muchas personas que dicen: si yo tuviera $1,000,000. El que quiere tener mucho dinero, ese es el más dadivoso antes que lo tenga. Ya después que lo tiene, no conoce a nadie. Yo he escuchado a los cristianos, dice: yo le estoy rogando a Dios que me saque el loto para poner un templo al Señor. Y yo me río de esas necedades. Aunque te pela las rodillas, Dios no te va a dar el loto. Así que no vayas soñando de esa manera, ¿ok?
Confórmate con la riqueza de tener la paz de Dios. Aleluya. Así que yo le aconsejo que no pierda la paz, aunque el diablo te saque la lengua. No, yo no la pierdo. Aunque un hermano dice, mira hermanito, hermanita, tú me caes mal. Dile, yo te amo. Y verá qué pasa allí. Yo no sé por qué a lo que se le va la paz de Dios, que el enemigo se la roba, le crece la trompa también. ¿Qué problema le pasa a esa persona? Le crece la trompa. ¿De qué? Yo no sé en qué va eso. Que apenas está enojado, que no tiene paz, le crecen los labios. ¿Qué pasará con eso? Pero cuando le vuelve la paz, le vuelve a la normalidad sus labios. El pastor Willy ministró una alabanza muy linda, corta y bonita. Y yo dije, bueno, el cielo me dejó mucho tiempo, que se preparen con los palos que voy a dar. Y característica número 4. Y muchos la piden, pero no la quieren. Paciencia. Ya le dije que el Espíritu Santo es que da toda esta característica. Usted humanamente no la puede lograr tener. Es el Espíritu Santo. Porque esos son frutos. Ahí lo dice bien claro, son frutos del Espíritu Santo. Lo está aclarando. Para usted tener esto en usted, debe pedirlo al Señor. Ahí lo dice, más el fruto del Espíritu es amor. ¿De quién es? Del Espíritu Santo. Es del Espíritu Santo. Y después, el gozo, ¿de dónde viene? Todos los frutos, son 9 frutos que menciona allí, vienen del Espíritu Santo. O sea, usted humanamente no lo puede lograr tener. Es buscando y pidiendo en oración al Espíritu Santo que ponga esta característica en usted. Amén. Así que la paciencia, bueno, yo conozco personas que aunque no son cristianas así como nosotros, redimidos, que son religiosos, ¿sabe que tienen más paciencia que muchos cristianos? Tienen más paciencia que muchos cristianos. Pero la paciencia es una característica que debe estar en usted y en mí como hijo de Dios. Ser paciente. Qué bonito tratar con una persona que es paciente. Pero con una persona que no tiene paciencia, mire, le rompe toda la vajilla de la casa, de la cocina. No, es impaciencia. No tiene paciencia ni para esperar que se cocine un huevo. El cristiano debe reflejar paciencia. ¿Cuántos están conmigo? Independientemente de su personalidad, debe ser paciente. Una persona que es paciente es porque confía en Dios. Mire eso. Como el rey David lo dijo, pacientemente espera en Jehová. Tú sabes que la impaciencia no hace que venga la respuesta de Dios. El que tú seas impaciente no hace que Dios actúe más rápido. No, al contrario. La impaciencia hace tardar más la petición ante el Señor. ¿Por qué? Porque la impaciencia no acelera la voluntad de Dios ni el propósito. Por eso debemos ser sabios. Aunque a tú no te guste, debes esperar. Debes esperar en el Señor. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Así que una persona paciente
demuestra que tiene confianza en Dios, esperanza, amor, fe y inteligencia. Miremos a Proverbios 14:29, ¿qué dice allí? 14:29. Oiga esta palabra que Dios da aquí. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en irarse, que dice, es grande entendimiento. Eso lo entendió la hermana Wendy. Esa hermana Dios la ha transformado. Cuando todavía Dios no había trabajado bien en ella. Cuidado que esa hermana, mire. El que tarda en irarse es grande en entendimiento. Y todos le pedimos a Dios entendimiento. Así que sea paciente. Mas el que es impaciente. Ahora voy a hacer yo la pregunta. ¿Cuántos hay aquí impacientes? ¿Usted es impaciente? Mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Ahora busque el significado de necedad. Una persona necia. Qué lindo cuando, ¿verdad?, recibimos la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cambia o no cambia? ¿Cambia o no cambia la palabra? Hay poco aménes porque saben que no se han dejado cambiar. ¿Cambia o no cambia la palabra de Dios? Pero usted debe decir, pero yo no me he dejado. Todavía no me he dejado que Dios me cambie por completo. Hay muchos cristianos que dicen, no me puye mucho porque se levanta el hombre muerto. No, hermano. Debemos dejar que Dios nos cambie, nos transforme. ¿Sabía usted que entre más dejamos que Dios nos cambie, más bendecidos somos? ¿Cuántos están conmigo? Cuanto más le permitimos a Dios que nos cambie con su palabra, más bendecidos somos. Amén. Así que si alguien no es paciente, se está perdiendo grandes bendiciones. Sea paciente. El que es paciente recibe lo que espera. El impaciente no. Se desespera y ya no recibe la bendición. Porque el que es paciente. Sea paciente, no se desespere. Dígalo, pídelo al Señor. Señor, ayúdame a ser paciente. El hecho que usted se desespere no va a lograr lo que usted quiere. Espere el tiempo, porque en la paciencia es que Dios obra. Así que también es un fruto del Espíritu Santo. Y voy a terminar en esa característica de las 9 y faltan 5. Así terminan temprano y se motivan a venir y dicen, no, yo quiero aprovechar ese estudio. Y la 5, característica número 5, va a ser amabilidad. Ay.
¿Qué papel juega la amabilidad en tu vida? Así que esperamos que todos vuelvan a escuchar esta nueva característica que debe tener un cristiano. De la gloria a Dios. Un aplauso al Señor y aquí terminamos.